digamos, es que tengamos ese comportamiento. Esto se llama curva de transferencia. La curva de transferencia es, en general, el concepto de curva de transferencia es siempre salida versus entrada, ¿está bien? Curva de transferencia. La tensión de salida versus la tensión de entrada. Si lo hiciéramos en escala de volts en los dos ejes, acá en volts, la tensión diferencial, y acá la tensión de salida en volts, no podríamos discriminar estos poquitos microvolts, 2, 4, 6 microvolts estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo sería en un eje donde tenemos las dos en volts? Y esto está, por ejemplo, 2, 4, 6 volts, ¿sí? Prácticamente vertical, es decir, que sería así. ¿Está bien? Esta zona de transición, justamente es esto que tenemos acá, acá está expandido, acá estaría en una escala volt y volt, ¿está bien? Esta propiedad del operacional enlazo así, digamos, usado así nomás, permite utilizarlo como lo que se llama un comparador, es lo que vamos a ver al final. Es capaz de dar nivel alto o bajo, dependiendo de que la tensión diferencial sea positiva o negativa, digamos. En cuanto a la BD sale, o sea, en cuanto a la tensión B2 es mayor que la B1, se va para abajo. Y si B1 es mayor que B2, se va para arriba. Permite comparar dos voltajes y dar una tensión, como si fuera un 1 y un 0, digamos. Un 1 y un 0. Se puede alimentar con, como dijimos, se podría alimentar con masa enlazamiento, entonces saturaría acá. Y funcionaría como una compuerta lógica que es capaz de comparar tensiones. Eso es muy útil en los institutos que vamos a ver en la unidad 6. En resumen, estamos diciendo que este dispositivo tiene adentro muchos transistores en distintas etapas, amplifica la diferencia, el límite de tensión en la realidad lo pone la fuente de alimentación, la ganancia es muy alta y es del orden de 10 a la 6 en la realidad, pero podríamos hacer las siguientes aproximaciones ideales. Vamos a poner acá algunos. Amplificador operacional ideal y amplificador operacional real. Y los parámetros más importantes que serían la impedancia de entrada, la impedancia de salida, no hemos hablado de ella, la amplificación de tensión, y vamos a mencionar una más que es la relación de rechazo en modo común. Ya vamos a ver qué significa eso. Esto es la amplificación diferencial dividido la amplificación de modo común. Ya lo vamos a explicar. En un amplificador ideal, la impedancia de entrada es infinita. Es decir, uno le aplica tensión, no pide nada de corriente. Entonces, la impedancia que se define como tensión aplicado dividido corriente solicitada. Si la corriente solicitada es 0, la impedancia es infinita. En la realidad, en el amplificador operacional real, esa impedancia es del orden de 10 a la 6. En algunos operacionales, o sea, 1 mega, 1.000.000 de ohms. Estamos hablando de ohms. Y en algunos operacionales con entrada tipo FET, o sea, transistor de efecto de campo, puede llegar a ser del orden de 10 a la 15 ohms. Estamos hablando de un 1 y 15 ceros. ¿Qué era ohms? La impedancia de salida idealmente sería que nos pueda suministrar toda la corriente que se le solicita sin que caiga la tensión. Es decir, que la impedancia de salida sea 0. La impedancia de salida sería como la resistencia interna de una fuente, digamos, viene a ser lo mismo. Idealmente tendría que ser 0. En la práctica es del orden de 50 ohms. Parece relativamente alta, pero en la práctica después, cuando uno hace los montajes, no influye mucho esa impedancia de salida. La amplificación ideal es infinita. Uno dice, ¿para qué me sirve un amplificador que amplifica infinito? Pues no lo podría controlar. Yo le aplico cualquier diferencia en la entrada y me amplifica infinito, no me sirve.
Es decir, no es capaz de darme una tensión proporcional a la... Bueno, es una idealización. Ya vamos a explicar por qué se considera idealmente infinito. En la práctica, es el orden de 10 a la 5, a 10 a la 6. ¿Está? Pero la amplificación esa no va de más B y menos B. La amplificación determina la pendiente, es decir, un amplificador que tenga ganancia 10 a la 6 sería esto que hicimos nosotros recién acá. Un amplificador con ganancia 10 a la 5 hubiera sido, para 2 ohms nos hubiera dado 0,2, ¿no es cierto? Y para 12 nos hubiera dado 1,2. Y recién para 120 nos hubiera dado 12. Bueno, mucho más acá, hubiera empezado a saturar. Llevado a esta escala, de todos modos nos hubiera quedado parecido. Un poquito menos dependiente, pero parecido. Las fuentes de alimentación te determinan, digamos, los límites, pero no la ganancia. ¿Está bien? La ganancia y la pendiente la define la ganancia de cada una de estas etapas multiplicada. Ese sería el... Ya le digo, en algunas operaciones es 10 a la 5, en otros 10 a la 6. Mientras más grande sea, en realidad, mejor, más se aproxima a lo ideal, pero también mientras más grande es, por ahí es más inestable. Los operacionales o los circuitos amplificadores tienden a volverse inestables. Inestable significa que empieza como a oscilar. Las pequeñas señales que se producen por ahí, perturbaciones, hacen que al amplificarse mucho se transformen en grandes perturbaciones y a veces eso termina en una oscilación. Y por último, el rechazo en modo común, que se define como cuánto amplifica en forma diferencial dividido cuánto amplifica las señales de modo común. Como dijimos recién, idealmente la señal de modo común lo amplifica cero. Y la señal diferencial, idealmente infinito. Esto es para pensarlo tranquilo, digamos, esto sin irse a estos límites, un número muy grande dividido un número muy chico, un número muy grande todavía, más grande. O sea, idealmente la relación de rechazo en modo común es del orden de infinito. Y en la realidad es del orden de 10 a la 7 o 10 a la 6. Hay de hasta 10 a la 7, sí. Incluso menos. ¿Esto qué significa? Que en realidad los operacionales reales, perdón la redundancia, los operacionales reales algo amplifican la señal de modo común. Entonces, si yo le aplico un mismo voltaje a las dos patitas, lamentablemente, digamos, en la salida tengo un residuo, digamos, de la señal. No se puede eliminar del todo esa señal de modo común. Normalmente las señales de modo común van a ser algo como el producto de un ruido. La señal útil está en la diferencia y la señal de modo común suele ser una perturbación. Bueno, esto va a amplificar mucho mejor la diferencia, pero también el operacional real algo amplifica la perturbación. Esto normalmente se expresa en lugar de... En esos términos se expresa en decibeles, pero bueno, ahí lo ponemos en potencia de 10, que es más fácil de ver. Lo que hay a la entrada de un operacional, es decir, acá a la entrada, es un circuito con dos transistores alimentados por otro transistor que funciona como fuente de corriente. Eso lo vamos a buscar un poquito más grande acá. Un transistor puesto en esta configuración y polarizado con un valor fijo, da acá una corriente. Llamémosla I a esa corriente. Estos dos transistores son gemelos, son idénticos. Son idénticos. Y tienen los emisores al mismo potencial. Las bases serían estos que están acá, ¿verdad? Si las juntamos las bases,
estarían al mismo potencial. ¿Está bien? Si le aplicamos un cierto voltaje por igual a la base del transistor este y a la base del transistor este otro, le vamos a poner nombre, transistor 1, transistor 2. Si le aplicamos un voltaje a la base del transistor 1 y el mismo voltaje a la base del transistor 2, como los dos emisores están al mismo potencial porque están conectados entre sí, ¿estamos bien? Los emisores están al mismo potencial. Las bases, si las junto, están al mismo potencial. Luego, si los transistores son gemelos, son idénticos, porque se han construido de manera tal que sean lo más parecidos posible, ¿qué vamos a tener de corriente? Digamos, ¿qué imaginan que va a pasar con esta corriente I? Esa corriente I viene de arriba, o sea, viene del colector del transistor 1 y del colector del transistor 2. Se confluyen las dos allí y siguen siendo I. Es decir, esta I que la suministra este transistor que está acá abajo, que es una fuente de corriente, circula o se divide en la corriente de los dos transistores. O al revés, la corriente de los dos transistores confluyen en I. Pregunto, si las dos bases están al mismo potencial y los dos emisores al mismo potencial, y son iguales los transistores, ¿qué va a pasar con las corrientes? Son iguales. La tendencia es que sean iguales. I sobre 2, I sobre 2. ¿Está bien? ¿Importa cuánto aplique yo de tensión acá? Es decir, subo el voltaje en la base de los dos transistores o bajo el voltaje en la base de los dos transistores, siguen teniendo la misma tensión base emisor. La corriente no disminuye en ninguno de los dos porque no la corriente esa está decretada, digamos así, determinada por esto que es una fuente de corriente. Acuérdense, ¿se acuerdan cuando vimos el transistor como fuente de corriente? Dijimos, un transistor, la corriente que circula por el colector del transistor depende de la polarización base emisor. No depende de esta resistencia. Esta resistencia puede ser un cortocircuito y voy a tener una corriente I. Pongo una cierta valor de resistencia, voy a tener la misma corriente I. Y esta resistencia la podría yo variar, es decir, hacer una resistencia más o menos grandecita, y la corriente sigue siendo I. Lo único que hay que tener cuidado es que no se llegue a la saturación, porque cuando se satura, la corriente disminuye, ahí sí. Pero en la zona del transistor, que es esta parte, no importa, digamos, cuánta corriente circule por o mejor dicho, el valor de la resistencia, mientras la caída en R no nos lleve la tensión conector emisor a la zona de saturación, mientras nos mantengamos en esta zona, la corriente es independiente de esta resistencia en realidad. Entonces, lo que quiere decir es que estos dos transistores, así como están juntos en paralelo, funcionarían como si fuera esta resistencia de acá. ¿Ven? Estas dos cosas, para el transistor de acá abajo, llamémosle transistor 3, para el transistor 3, esto sería su resistencia de carga. Y entonces, mientras no sea obviamente muy grande, la corriente I es independiente de eso que está ahí arriba, de esa resistencia. Entonces, I la decreta la polarización base emisor que tenga T3, en definitiva. Entonces, si yo he regulado la polarización de base emisor de T3 a un cierto valor para que esta valga un cierto valor de corriente, y esa corriente I se divide por igual en los dos. Yo polarizo más o menos estos dos transistores, los llevo a la saturación, como quien dice. Imagino que le pongo mucha tensión en las bases. Aunque los transistores estén completamente, digamos, saturados, la corriente sigue siendo I sobre 2 de todos lados, porque la define este transistor. Entonces, dentro de ciertos rangos, obviamente, se puede decir que no se desbalancea si yo le aplico la misma tensión a los dos. Un detalle más. Agregamos acá una resistencia, y si quieren por comodidad, aunque no va, vamos a poner una resistencia igual del otro lado. Esto sigue estando balanceado, ¿está bien? Es decir, aunque yo le aplique una tensión positiva o negativa, no se incrementan las corrientes, siguen siendo I sobre 2 de los dos lados, por lo tanto, estas tensiones siguen siendo las mismas siempre. Ahora, si le intercalo acá una pequeña fuente, pongámosle
así vamos a verlo como una fuente variable. Si le aplico ahí una fuente, eso sí, porque me provoca un desbalance entre la tensión en la base de T1 y la tensión en la base de T2. Esto me va a provocar un desbalance de las corrientes, ¿verdad? Cuando la tensión diferencial sea positiva, es decir, le aplico más tensión a T1 que a T2, este transistor va a conducir más. Esta corriente se va a transformar en algo más grande que I sobre 2 y esta se va a achicar en consecuencia. La suma de las dos me va a seguir dando I. Pero se va a desbalancear, ¿entiendes? En cuanto yo le aplique entonces una tensión diferencial en este sentido, este transistor se va más hacia saturación, este transistor se va más al corte. O sea, conduce más corriente por acá, menos corriente por acá. Y si tomo esta señal de salida, ¿cómo es esa señal de salida con respecto a esta tensión diferencial? A ver. Si tensión diferencial es positiva, es decir, mayor acá que acá, ¿cómo sale la tensión esa? Si BD aumenta, digamos, ¿esa tensión aumenta o disminuye? Aumenta. Si BD fuera negativo, es decir, que la tensión en la base de T1 fuera menor que en la base de T2, este transistor cortaría más y este transistor saturaría más, habría más caída. Entonces esta resistencia va a tener más caída, esta tensión va a bajar. Quiero decir, tomando nada más que la salida de un lado, vemos que la tensión entre este punto y masa, digamos, sería sensible, o esa tensión va a estar midiendo de alguna manera, va a ser sensible a la tensión diferencial y no es sensible a la señal de modo común. O sea, si yo le aplico la misma señal a las dos, el mismo voltaje a las dos patitas, allí no cambia la tensión. En cambio, si le pongo tensión diferencial, sí. Es decir, amplifica la diferencia. Esa señal la mandamos, que sería obtenida de acá, la mandamos a una segunda etapa y por último a la tercera etapa. Más o menos así. Esto es un garabato, les digo, es más o menos así, pero acá habría un transistor, acá podría haber otro transistor y finalmente, tómenlo, les digo, como un garabato, pero es como para ubicarse qué es lo que pasaría. Esta es la salida. Esta sería la tensión de salida, perdón, la VCC, y esto iría a la menos VCC. La tensión de salida, lo que me interesa es que sigamos los incrementos, no es tanto hacer un análisis completo, exhaustivo de esto, sino pensar en los incrementos. Si la tensión acá sube con respecto a esta, o sea, la diferencia se hace más positiva, la tensión en ese punto tiende a subir, como dijimos recién, ¿no es cierto? Si la tensión de este transistor, la base de este transistor sube, esta corriente aumenta, esta corriente disminuye, y ya sabemos que cuando la corriente del colector disminuye, la tensión en ese punto aumenta. Entonces, esa tensión aumenta, este transistor entonces va a conducir más, esta corriente va a crecer, la tensión en este transistor va a bajar, la tensión en la base de este transistor baja, si baja la tensión en la base del transistor, aumenta la tensión acá, porque se va más al corte, aumenta la tensión acá, y en cambio la tensión de este otro disminuye. Esto que estoy marcando no son corrientes, son los incrementos de tensión. Este transistor se va hacia el corte y este transistor se va hacia la saturación. Entonces, este va a suministrar corriente en la salida y el otro no va a conducir. Piensa en los incrementos exactamente al revés. Si la tensión diferencial hubiera sido más grande este, o si quieren la hacemos así, acá hubiera sido al revés, este transistor hubiera, con menos tensión en la base, hubiera tenido más tensión en el colector, este transistor con más tensión en la base hubiera tenido menos tensión en el colector, entonces este se iría hacia el corte y este otro, al tener más tensión en el emisor, porque conduce, o sea, baja la tensión acá,
mejor dicho, este transistor conduce menos, no, conduce más, entonces la tensión en la base de este transistor aumenta, y si aumenta la tensión en la base de este conduce para este lado. ¿Okay? No les pido que no hacemos ese análisis, no lo pedimos en el final. Lo que me interesa que tomen de esto es la idea de que más o menos estas son las etapas. Una etapa diferencial para amplificar diferencias. Una etapa de ganancia y se dice, de adaptación de nivel, de continua. Y la etapa complementaria o etapa de salida, que es capaz de suministrar ciclo positivo y negativo. ¿Ven? Esa es más o menos la idea. Eso es lo que hay dentro de un operacional. Cuando veamos ahora el funcionamiento o el análisis, mejor dicho, con el modelo, no hay que perder de vista que adentro del operacional hay transistores que conducen de esa manera. Entonces empezamos con los montajes. Si bien tenemos todo esto dentro de un operacional, para el análisis del funcionamiento de los circuitos hechos con operacionales, lo único que utilizamos es un modelo. Borré lo que llamamos basado en la impedancia de entrada, en la amplificación, perdón, la impedancia de salida, la amplificación y nada más. Idealmente infinita, idealmente cero, idealmente infinita. En la entrada, imaginemos que hay entre este punto y este punto la impedancia de entrada, que es infinita. Y en la salida sabemos que el voltaje producido en la salida es proporcional a la tensión diferencial. Un voltaje. Si yo quiero modelar un voltaje, ponemos una fuente de voltaje, una fuente de tensión. Es decir, un circulito de estos con su valor correspondiente. ¿Cuánto vale el voltaje de esta fuente? Vale A por BD. Es decir, el valor numérico que tiene ese voltaje es la amplificación por la tensión diferencial. Ya sabemos, está obtenido de ese proceso. Pero para nosotros, para el análisis, nos basta con modelarlo como una fuente de tensión. Una fuente de tensión en serie con una resistencia que sería la impedancia de salida. La impedancia de salida. Z de salida. Que como dijimos, es idealmente cero. El modelo simplificado nos queda entonces así. Esto de los modelos yo entiendo que no es muy cómodo. Al principio a uno le cuesta, digamos, aceptar que esto puede servir para el análisis del comportamiento, pero es así, o sea, cuando uno le aplica tensión diferencial acá, se produce en la salida un voltaje sobre la carga, acá iría la carga, obtenido de la fuente de alimentación, un voltaje proporcional a esa tensión diferencial. ¿Está bien? Entonces, si bien acá todo ese proceso electrónico no se refleja, es mucho más simple para el análisis de un circuito. Esto no se utiliza así como lo vemos normalmente aislado, es decir, solo. Solamente en los circuitos que se llaman circuitos comparadores se lo utiliza solo. Sino que se lo utiliza en montajes, con otros elementos externos para hacer amplificadores controlados, digamos. Así como está, es descontrolado, porque no es capaz de amplificar una tensión razonable, digamos, finita, sino que amplifica como idealmente infinita. Bueno, ese modelo. Fíjense que nada más que yo le presento acá un voltaje y me entrega en la salida una tensión proporcional a ese voltaje, A por BD. Y ahí está B. No pide nada de corriente en la entrada, impedancia infinita. Esto significa esto que yo he dibujado acá. Impedancia infinita. Y en la salida no hay impedancia. La impedancia de salida es cero, idealmente.
¿Están de acuerdo con ese modelo? Ahora lo vamos a ver en funcionamiento. Vamos a ver los distintos montajes que se pueden realizar con este amplificador. Y empezamos con el amplificador inversor. Se coloca una resistencia en serie con la entrada inversora y una resistencia entre la salida y la misma entrada inversora. La otra pata, la pata no inversora de la entrada no inversora se manda a masa. La tensión que se quiere amplificar se conecta ahí. Y se obtiene acá la salida un voltaje que vamos a demostrar que es igual a la tensión de entrada multiplicado por eso. Es decir, la ganancia de tensión es igual a menos R2, que se define como tensión de salida dividido tensión de entrada, es igual a menos R2 sobre R1. Entonces, este modelo, bueno, lo voy a dibujar un poquito más chiquito arriba para no perderlo de vista. Bueno, y entonces, para entender cómo es que funciona esto, vamos a agregar sobre este modelo los componentes. Acá estaría la R1, acá estaría, perdón, vamos a poner los terminales al revés. Acá vamos a poner menos y más de D, vamos a poner así. Entonces, la R1 estaría allí, la R2 estaría ahí, la tensión de entrada está ahí, y el terminal no inversor lo mandamos a masa. ¿Ahí? Observen entonces, despejando, sacando el triangulito y acomodando un poco los cables, vemos nada más que la fuente de entrada, la resistencia R1, la fuente de salida que es del modelo, A por DB, y la resistencia R2. ¿Está bien? Dibujamos entonces de nuevo tensión de entrada, R1, este punto sería el menos BD. Acá tenemos R2, acá tenemos A por BD, y ahí está. Ese es el circuito equivalente. Esto es lo que está dentro del operacional, digamos, lo que hemos imaginado como que está dentro del operacional. La R2 es la resistencia de alimentación y la R1 es la entrada. ¿Estamos? ¿Ahí? Vamos a tratar de deducir que la ganancia tiene ese valor. Y vamos a explicar qué es lo interesante de esta ecuación. Luego de hacer la deducción. Bueno, cuando uno mira el circuito, como la impedancia acá es infinita, lo que uno espera cuando aplica una tensión